Pensé que vivía en una familia perfecta, hasta que descubrí que mi madre ocultó un terrible secreto durante 20 años y destruyó todo lo que amaba. Desde que era niño, creía que mi familia era lo que otros solo podían soñar. Mi padre siempre fue mi héroe, fuerte, confiado, con mano de hierro en los asuntos familiares, y parecía que nada podía afectar su autoridad. Mi madre, por otro lado, era la personificación de la bondad y el cuidado, siempre lista para ayudar y crear un hogar cálido. Mi hermano menor siempre se acercaba al ejemplo de mi padre, y yo, el mayor, me sentía orgulloso de poder ser su protector. Nuestras noches siempre estaban llenas de risas, conversaciones y tradiciones que se transmitían de generación en generación. Siempre celebrábamos cada festividad. Siempre pasábamos tiempo juntos. Parecía que teníamos todo para ser felices. Pero no sabía que todo esto era solo una fachada, detrás de la cual se escondían oscuros secretos. Mi vida cambió el día en que, por accidente, encontré una vieja caja escondida en el armario del ático. Era una caja común, en la que se guardaban fotos familiares, cartas y otras cosas. Pero entre todos esos objetos había algo extraño. Una carta dirigida a mi madre de una persona que nunca había escuchado. Esta carta fue escrita casi 20 años atrás, cuando yo tenía solo unos pocos años. El nombre que figuraba en el sobre era desconocido. Miguel. Este nombre nunca se había mencionado en nuestra casa. Nunca hablamos de él. Me sentí curioso, así que decidí abrir la carta, a pesar de todos los avisos que había dentro de mí. Tan pronto como la abrí, vi que era una carta de un hombre con el que mi madre claramente había estado cerca. En la foto adjunta a la carta, se veía a una mujer joven, que se parecía a mi madre, y un hombre que se parecía a mi padre. Esta foto fue tomada muchos años antes de que naciera. Sentí cómo el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Todo lo que sabía sobre mi familia parecía estar en duda. ¿Quién era esta persona y qué significaba para mi madre? ¿Por qué nunca me había hablado de él? Dentro de la caja encontré algunas otras fotos, pero las más extrañas eran aquellas en las que mi madre y este hombre aparecían en posturas muy íntimas. Sentí cómo algo pesado se apoderaba de mi pecho. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que mi vida acababa de cambiar. No sabía qué hacer con esta nueva información. Estaba asustado. Quería olvidar todo esto, pero no podía. Todas estas preguntas que ahora no podía ignorar empezaron a atormentarme. ¿Por qué mi madre me había ocultado esto? ¿Y quién, en realidad, era mi padre? Inmediatamente fui a hablar con mi madre. Necesitaba escuchar respuestas a mis preguntas, pero no sabía cómo empezar la conversación. La palabra secreto apareció inmediatamente en mi mente, y entendí que esto no era un simple malentendido. Era algo mucho más oscuro y profundo. Cuando empecé a hablar con ella, su reacción fue inesperada. De inmediato comenzó a evitar responder mis preguntas. Sus ojos mostraron miedo, y su rostro se palideció. Continué insistiendo, y pronto ella confesó que Miguel fue su amante antes de conocer a mi padre. Me contó que en su vida hubo un momento en que tuvo que elegir, pero al final eligió a mi padre, y construyeron una vida juntos. Pero en su relato había algo que me inquietaba. Cuando hablaba de Miguel, su voz sonaba con tal melancolía, con tal dolor, que comencé a dudar de sus palabras. Tal vez esta historia no era exactamente como ella la presentaba. Le pedí a mi madre que me contara más, pero ella se echó a llorar y dijo que era demasiado doloroso recordarlo. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero esas lágrimas no pudieron ocultar lo que sentí. Algo no estaba bien. Algo me estaba siendo ocultado, y esa sensación crecía más y más con cada día que pasaba. Actualización 1. Cuando encontré la carta, no sabía cómo cambiaría mi vida. Pensaba que todo lo que sabía sobre mi familia era verdad. Mi madre siempre fue para mí el símbolo de amor y seguridad. Ella nos crió a mi hermano menor y a mí con cariño y paciencia, y yo creía que nuestro hogar era un lugar donde siempre podíamos encontrar consuelo. Mi padre era mi héroe, el hombre al que siempre podía recurrir en busca de consejos y apoyo. Era estricto, pero justo, y siempre admiré su determinación y fortaleza. Vivíamos de acuerdo a ciertas reglas. Siempre cenábamos juntos en familia, nunca discutíamos a la vista de los demás, y siempre nos apoyábamos en los momentos difíciles. Veíamos películas por la noche, hablábamos del día mientras tomábamos una taza de té, y así fue durante muchos años. Estaba seguro de que nuestra familia era perfecta, como la vida que llevábamos. Pero esa carta, la carta cambió todo. Un día, después del trabajo, decidí organizar el viejo armario en el ático. En nuestra casa había muchas cosas que quedaban de cuando mi hermano y yo éramos pequeños. Me habían dicho muchas veces que entre todas esas viejas pertenencias se escondían tesoros familiares, fotos, cartas y otros objetos. Siempre encontraba cosas diversas, pero nunca me fijaba en aquellos objetos que pudieran guardar secretos. Esa vez encontré una caja, dentro de la cual había varias cartas viejas. Estaban dirigidas a mi madre, y lo primero que me llamó la atención fue una letra extraña y la fecha escrita en el sobre. Era la letra de un hombre que nunca había escuchado, y la carta databa de hacía décadas. En ese momento, me invadió una curiosidad extraña. No sabía que esa carta y su contenido cambiarían completamente mi percepción de la vida y de mi familia. Abrí el sobre y saqué la carta. Su tono era algo formal, pero a la vez muy personal.
La persona que la escribió llamaba a mi madre por su nombre y le decía que la echaba mucho de menos. En la carta también se mencionaban ciertos eventos que ocurrieron muchos años antes, cuando mi madre y este hombre eran jóvenes. Noté que en el texto no había ni una sola mención a mi padre, solo una insinuación sobre un pasado que me había sido ocultado. Pero lo más sorprendente fue que dentro del sobre había una fotografía. En ella aparecía mi madre de joven, y junto a ella, un hombre. Era extrañamente parecido a mi padre, pero yo sabía que no era él. Me sentí extraño. Miré la foto varias veces, tratando de entender quién era ese hombre, pero no encontraba ninguna lógica en lo que veía. Con cada mirada a la fotografía, más preguntas surgían en mi mente. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué mi madre nunca habló de él? ¿Por qué había guardado esa foto y esa carta tanto tiempo? Esas preguntas me atormentaban. No podía creer que mi madre estuviera ocultando algo tan importante. Pensaba que nuestra familia era sólida y honesta, que no había secretos. Pero esa carta y esa foto me mostraron que detrás de la fachada de nuestra familia perfecta podría haber algo mucho más oscuro. Con preocupación, volví a meter la carta en la caja, pero mis pensamientos ya no podían volver a la vida normal. No podía olvidar lo que había descubierto. Esas preguntas que ahora no podía ignorar comenzaron a atormentarme. ¿Por qué mi madre me había ocultado esto? ¿Y quién, en realidad, era mi padre? De inmediato fui a hablar con mi madre. Necesitaba respuestas a mis preguntas, pero no sabía cómo iniciar la conversación. La palabra secreto apareció en mi mente, y me di cuenta de que esto no era solo un malentendido. Era algo mucho más profundo y oscuro. Cuando comencé a hablar con ella, su reacción fue inesperada. Inmediatamente empezó a evitar responder mis preguntas. Sus ojos mostraban miedo, y su rostro se palideció. Seguí insistiendo, y pronto ella confesó que Miguel había sido su amante antes de conocer a mi padre. Me contó que, en su vida, hubo un momento en que tuvo que elegir, pero finalmente eligió a mi padre, y juntos construyeron una vida. Sin embargo, en su relato había algo que me inquietaba. Cuando hablaba de Miguel, su voz sonaba con tal melancolía, con tal dolor, que comencé a dudar de sus palabras. Tal vez esa historia no era exactamente como ella la presentaba. Le pedí que me contara más, pero ella comenzó a llorar y dijo que era demasiado doloroso recordarlo. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero esas lágrimas no podían ocultar lo que sentía. Algo no estaba bien. Algo me estaba siendo ocultado. Y esa sensación crecía más y más con cada día que pasaba. Actualización 2. Pasaron varios días desde la conversación con mi madre. Aunque había intentado procesar lo que me había dicho, algo en mi interior seguía doliendo. No podía dejar de pensar en Miguel, la forma en que hablaba de él, el hecho de que ella lo había elegido antes que a mi padre. Todo eso no tenía sentido. La sensación de que algo más se ocultaba en su historia me perseguía día y noche. A medida que pasaban los días, la duda crecía en mí como una sombra, una carga cada vez más pesada que no podía dejar de cargar. Cada vez que la veía, no podía evitar buscar en sus ojos alguna pista, algo que me dijera la verdad. Pero mi madre era astuta y sabía exactamente cómo esconder sus pensamientos. Trataba de darme respuestas sin realmente decirme nada. Decía que todo lo que había sucedido entre ella y Miguel era parte del pasado, y que no debíamos hablar más de ello. Pero yo sentía que esa historia no había terminado, que de alguna manera aún me afectaba. Algo no encajaba en las piezas del rompecabezas familiar, y mi necesidad de encontrar respuestas me estaba consumiendo. Mientras tanto, mi relación con mi padre comenzó a cambiar también. Empecé a ver cosas que antes no había notado. Me encontraba observando sus gestos, sus reacciones ante ciertas situaciones, buscando señales de que él también sabía algo más. Había momentos en los que parecía tan distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Algo me decía que él también estaba guardando secretos. No podía evitar sentir que todo lo que había conocido hasta ahora, todo lo que me había dicho mi madre sobre él, era mentira. Un día, decidí hablar con mi padre. Quería saber qué sabía realmente, y si él estaba al tanto de todo lo que mi madre había pasado. Mi mente ya estaba llena de preguntas, y no podía seguir ignorando lo que había descubierto. Cuando le planteé la pregunta, su respuesta fue fría y evasiva. «¿Por qué preguntas eso, hijo?», me dijo, con un tono de voz que no había utilizado conmigo antes. «Ya te he dicho que esas cosas son parte del pasado, cosas que no necesitamos revivir». Su actitud me hizo sentir incómodo. No era el padre que conocía. Había algo en su mirada, una sensación de culpabilidad, que me hizo dudar aún más. Había algo detrás de su respuesta, pero no sabía qué. Estaba claro que no quería hablar del tema, pero ¿por qué? ¿Por qué mi madre había revelado una parte de la verdad y mi padre no? La conversación quedó allí, pero las preguntas seguían martillando en mi cabeza. No podía dejar de pensar en la foto de Miguel con mi madre, en las cartas ocultas y en cómo mi padre no quería tocar el tema. Comencé a preguntarme si todo lo que había creído sobre mi familia estaba equivocado. Si no podía confiar en mi padre, ¿a quién podía confiarle mis dudas? Al día siguiente, decidí que si nadie me iba a contar la verdad, tendría que descubrirla por mi cuenta. Comencé a investigar sobre Miguel. Busqué en Internet, pregunté a algunas personas que conocían a mis padres, y poco a poco fui desenterrando información. Descubrí que Miguel había sido una figura importante en la vida de mi madre, alguien con quien había tenido una relación profunda.
Pero lo que más me sorprendió fue saber que él no era solo un amante del pasado, sino que había tenido una conexión mucho más fuerte con mi familia de lo que imaginaba. Conforme pasaba el tiempo, me di cuenta de que mi madre no solo había tenido un romance con Miguel, sino que él había sido parte de nuestra vida mucho más de lo que ella había dejado ver. Recibí informes de que Miguel había visitado nuestra casa en varias ocasiones cuando yo era un niño, y que mi padre lo conocía. Sin embargo, nunca lo mencionaba. ¿Por qué lo ocultaba? ¿Por qué mi padre nunca lo mencionó si realmente conocía a Miguel? Estas preguntas me atormentaban sin descanso. En mis pesquisas, también descubrí algo aún más perturbador. Había rumores de que Miguel había tenido una relación muy estrecha con mi madre mucho tiempo después de que ella se casara con mi padre. Todo esto me dejó completamente confundido. Si mi madre había seguido viéndolo, ¿qué había sucedido entre ellos? ¿Era una relación que había persistido a lo largo de los años? Decidí confrontar a mi madre de nuevo. Esta vez no podía quedarme con las dudas. Cuando le pregunté directamente sobre su relación con Miguel y por qué lo había mantenido en secreto durante tanto tiempo, ella no pudo mirarme a los ojos. Su rostro se llenó de una tristeza tan profunda que casi podía sentir el peso de los años de mentiras. No quería que supieras nada de esto, hijo, me dijo, con voz temblorosa. Lo que hubo entre Miguel y yo fue un error, una época en la que me dejé llevar por mis sentimientos, pero nunca quise que eso afectara a nuestra familia. Pero su explicación no me convenció. Algo no encajaba. ¿Por qué había guardado ese secreto durante tantos años? ¿Por qué seguía tratando de protegerme de la verdad, cuando claramente había mucho más en juego? Le pedí que me dijera todo, pero ella comenzó a llorar y me pidió que dejara de insistir. Era evidente que había algo más profundo detrás de sus palabras, algo que no quería que supiera. Lo que más me desconcertaba era que mi madre parecía arrepentida, pero al mismo tiempo seguía ocultando detalles cruciales. ¿Qué tan profunda era la conexión entre ella y Miguel? ¿Cómo afectó esto a mi padre? Sentí que algo muy grande me estaba siendo ocultado, y la verdad parecía aún más lejana. Al final, mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas. La historia que mi madre me contaba no parecía completa, y mi padre no estaba dispuesto a ni hablar del pasado. Estaba atrapado en un mar de mentiras y misterios, y no sabía cómo salir de allí. Actualización 3. A medida que los días pasaban, la verdad se volvía más difícil de alcanzar. Me sentía atrapado en una maraña de mentiras y secretos que me pesaban como una carga invisible. Mis padres, aunque intentaban parecer normales y felices, no podían ocultar por más tiempo que algo había estado roto entre ellos. Y lo peor de todo es que no sabía si era mi culpa por haber descubierto lo que no debía, o si la verdad simplemente no estaba destinada a salir a la luz. Decidí tomar un paso más en mi investigación. Sabía que no iba a encontrar todas las respuestas en una conversación casual con mi madre o mi padre, así que empecé a buscar pruebas concretas. Mi primer paso fue revisar viejas cajas de fotos que encontré en el desván de la casa. Allí, entre fotos familiares y recuerdos de mi infancia, encontré algo que me dejó helado. Había una foto de mi madre y Miguel en una fiesta, sonriendo juntos, claramente más que amigos. La foto no tenía una fecha exacta, pero la expresión de ellos era demasiado cercana, demasiado íntima. Inmediatamente, me di cuenta de que aquello no podía ser solo un simple error. Mi madre nunca había hablado de Miguel de esa manera, pero al ver esta imagen, me pregunté si las cosas realmente habían sido como ella me había contado. ¿Cuánto tiempo estuvo ella en una relación con él antes de casarse con mi padre? ¿Cuánto tiempo más ocultó sus sentimientos hacia él después de la boda? Las preguntas seguían aumentando sin que ninguna respuesta llegara. Decidí confrontar a mi madre una vez más, pero esta vez con la foto en mano. Cuando se la mostré, su rostro cambió inmediatamente. No dijo nada, pero pude ver la angustia en sus ojos. No fue la sorpresa o el arrepentimiento lo que vi en ella, sino algo más oscuro, algo que no quería que yo supiera. «No quiero que veas esto», dijo, tomando la foto de mis manos. «Te lo he dicho muchas veces, hijo, que hay cosas que no necesitas saber. Este es un capítulo cerrado de mi vida, algo que ya no tiene relevancia. Pero yo no pude dejarlo así. Sabía que la verdad estaba en alguna parte de esa historia, y que, si no la encontraba, nunca podría dejar de vivir con la duda». Mi madre se tensó aún más, y entonces me reveló algo que me dejó en shock. «Lo que no sabes es que tu padre y Miguel tenían una relación muy diferente a lo que piensas. Ellos estaban conectados, pero de una manera que no puedo explicarte». La revelación me dejó sin palabras. Mi mente comenzó a dar vueltas, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía ser posible? ¿Mi padre y Miguel habían estado conectados de alguna manera que ni yo ni mi madre comprendíamos? Mi cabeza estalló con 1000 pensamientos y preguntas. Antes de que pudiera responder o pedir más detalles, mi madre se levantó rápidamente, con las lágrimas brotando de sus ojos. «Esto no te lo puedo contar todo, hijo. Hay cosas que no quiero que sepas, porque te lastimarían aún más de lo que te imaginas», dijo entre sollozos, mientras se retiraba a su habitación. Me quedé allí, completamente paralizado. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué no me podía contar la verdad? La conversación había tomado un giro tan inesperado que no sabía cómo seguir adelante. Había dado un paso más hacia la verdad, pero ahora sentía que me encontraba más perdido que nunca. Sin embargo, algo dentro de mí me impulsó a no rendirme.
Mi padre ya no parecía una opción para obtener respuestas. Había intentado hablar con él en varias ocasiones, pero siempre evitaba cualquier conversación sobre el tema. Además, sus reacciones cada vez más frías y su desconexión emocional me hacían pensar que había algo mucho más grande en juego. Tal vez Miguel no solo había sido un amante del pasado, sino que estaba mucho más presente en nuestra vida de lo que había imaginado. Decidí, entonces, que tenía que hablar con alguien más. Recordé a Andrés, un amigo de mi padre que conocía bastante bien a la familia. Sabía que él tenía información sobre los años pasados, antes de que yo naciera. Había oído rumores de que él sabía mucho sobre lo que había sucedido entre mi madre y Miguel, y pensé que tal vez podría darme la pieza que faltaba en mi rompecabezas. Me encontré con Andrés una tarde, sin que nadie más lo supiera. Lo primero que me dijo al verme fue: «Estás buscando la verdad, ¿verdad?». Pude ver en sus ojos que sabía a qué me refería, pero no esperaba que me lo dijera tan directamente. «Sí, quiero saber todo. Mi madre no me dice nada, y mi padre está en silencio. Quiero saber qué pasó entre ellos, entre mi madre y Miguel, y entre Miguel y mi padre», respondí, con una mezcla de angustia y desesperación. Andrés me miró en silencio durante unos momentos. Parecía estar eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Hay muchas cosas que no se pueden decir, pero lo que sí te puedo contar es que todo esto es mucho más complicado de lo que crees. Lo que pasó entre tu madre, Miguel y tu padre fue solo la punta del iceberg, pero lo que realmente pasó después, eso es lo que nadie quiere que sepas». La conversación con Andrés me dejó más confundido que antes, pero sentí que estaba un paso más cerca de encontrar la verdad. Tenía más preguntas, pero al menos ahora sabía que había algo más grande detrás de las mentiras, algo que ni siquiera mi madre o mi padre parecían estar dispuestos a revelar. Actualización 4. Después de la conversación con Andrés, me sentía más confundido que nunca. Había comenzado a unir las piezas del rompecabezas, pero cada respuesta que obtenía solo sembraba más dudas. La información que tenía era fragmentada, llena de pistas que no encajaban. La sensación de estar perdido en un laberinto sin salida era insoportable. Sin embargo, la necesidad de saber la verdad seguía siendo más fuerte que cualquier miedo o inseguridad que pudiera sentir. Decidí regresar a casa, donde todo comenzó. Mis padres estaban fuera, probablemente ocupados con sus propios asuntos, y eso me dio la oportunidad de buscar más información sin que nadie me interrumpiera. Esta vez, no me limité a las fotos en el desván. Busqué en los archivos de mi madre, en los viejos papeles y cartas que guardaba en su oficina. Entre ellos, encontré una carta que me dejó helado. Era de Miguel, fechada años atrás, justo antes de que mi madre se casara con mi padre. La carta estaba escrita con una caligrafía elegante, llena de palabras apasionadas. Hablaba de promesas rotas, de una relación secreta que nadie debía descubrir. Había una parte en particular que me golpeó profundamente. «Sabes que no puedo seguir viviendo en esta mentira, pero lo que más me duele es que no podrás nunca perdonarme. Lo que hicimos fue un error, pero aún así, mi corazón sigue siendo tuyo, más allá de lo que suceda entre nosotros. Te amo, María, y siempre te amaré, aunque tengamos que seguir caminos separados. No quiero que nadie se entere de lo que hicimos, pero tú y yo sabemos lo que pasó entre nosotros». Esa última línea, lo que hicimos, me hizo temblar. ¿Qué significaba eso? ¿De qué hablaba Miguel exactamente? ¿Qué relación tan profunda había existido entre él y mi madre? Me pregunté si la relación que había existido entre ellos no solo había sido amorosa, sino también algo más oscuro y complicado. Mi mente empezó a divagar, imaginando todas las posibles explicaciones. Tal vez mi madre había estado en una relación con Miguel, incluso después de haberse casado con mi padre. Y tal vez mi padre sabía sobre esto, pero decidió seguir adelante, aceptando esa realidad de alguna forma. ¿O acaso mi madre nunca dejó de amar a Miguel? Era posible que su amor por él hubiera sido tan fuerte que jamás pudo olvidarlo, incluso después de casarse con mi padre. Decidí que necesitaba hablar con mi padre. Él siempre había sido la pieza faltante en todo esto, y aunque había intentado hablar con él anteriormente, no había tenido el valor de confrontarlo realmente. Sabía que este era el momento, que ya no podía seguir viviendo en la incertidumbre. No podía dejar que todo se desmoronara sin conocer toda la verdad. Esa noche, después de la cena, me senté con mi padre en la sala. Él estaba viendo su programa habitual, distraído como siempre. Traté de hablarle de una manera calmada, sin que pareciera que había encontrado algo que lo involucrara directamente. Pero al mirarlo a los ojos, supe que ya no podía ocultar lo que había descubierto. «Papá, necesito que me digas la verdad sobre lo que pasó entre tú, mamá y Miguel. Necesito saberlo», dije, intentando mantener la calma, pero la ansiedad me carcomía por dentro. Mi padre no reaccionó de inmediato. Se quedó mirando el televisor, como si no hubiera escuchado. Pero después de unos segundos, apagó la televisión y se giró hacia mí. Su rostro estaba serio, y por primera vez en mucho tiempo vi en sus ojos una expresión que nunca había visto antes: miedo. «Tú no entiendes lo que eso significó», comenzó, su voz tensa. «Lo que pasó entre nosotros no es algo que puedas comprender. Fue un error, algo que ocurrió en un momento de debilidad, pero lo que más quiero es que sigas adelante sin saber todo lo que pasó. La verdad no te ayudará, hijo, solo te hará más daño.
Esas palabras me golpearon con la fuerza de un martillo. Mi padre no estaba dispuesto a contarme la verdad. ¿Por qué? ¿Qué tan terrible era lo que había ocurrido entre ellos? Si lo que había pasado era tan insignificante, ¿por qué no podía hablarlo con la misma naturalidad con la que hablaba de otras cosas? Algo no encajaba, y la necesidad de saber lo que realmente sucedió solo crecía. ¿Por qué no quieres que lo sepa? Pregunté, la voz quebrada por la emoción. ¿Qué estás escondiendo, papá? Mi padre cerró los ojos, como si quisiera evitar que yo viera el dolor que sentía. Finalmente, tras un largo suspiro, habló. Porque no puedo cambiar el pasado, hijo. Lo que pasó entre Miguel y yo fue un error. Tuvimos que hacer cosas que no estábamos preparados para hacer. Pero lo que más me duele es que, de alguna manera, todo esto te afectó a ti. No quiero que te hagas más daño buscando lo que ya no tiene solución. Las respuestas que buscas te lastimarán más de lo que piensas. Su respuesta no era suficiente para calmar mi mente. Sabía que había algo más. La conversación terminó ahí, pero mi mente seguía dando vueltas. ¿Por qué mi padre tenía tanto miedo de hablar sobre Miguel? ¿Qué había pasado realmente entre ellos? Sabía que la verdad estaba más cerca de lo que él pensaba, y no descansaría hasta descubrirla. Actualización 5. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mi padre seguían resonando en mi cabeza, una y otra vez. No quiero que te hagas más daño, buscando lo que ya no tiene solución. Pero había algo en su tono, en la forma en que evitó mirarme a los ojos cuando hablaba de Miguel, que me decía que no estaba siendo completamente honesto. No podía dejar que las dudas me consumieran sin respuestas claras. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Necesitaba hablar con María, la mujer que había sido el centro de todo este caos, aunque no tenía idea de lo que realmente significaba para ella en ese momento. Sabía que confrontarla sería arriesgado, pero era la única manera de conseguir una visión más clara de la verdad. Sin perder más tiempo, me dirigí hacia su casa, sin saber exactamente qué esperar. Cuando llegué, María estaba en su jardín, regando algunas plantas. Al verme, levantó la mirada, y por un instante me pareció que había algo extraño en su expresión, como si me estuviera evaluando, buscando alguna señal en mi rostro. Decidí no esperar más y directamente le pregunté, ¿qué pasó entre tú y mi padre? Mi voz temblaba un poco, pero no quería parecer débil. María dejó el regador a un lado y se acercó lentamente. Me miró por unos largos segundos antes de hablar. Era como si supiera que esta conversación había llegado por fin. Ella parecía tener una calma inquietante, como si estuviera lista para contarme lo que había estado guardando durante tanto tiempo. Tu padre, comenzó, su voz suave pero firme. Tu padre y yo compartimos algo que no debería haberse dado. Fue un error, una equivocación en un momento de fragilidad. Pero lo que más lamento, lo que más me duele, es que nunca pude decirle la verdad. Las palabras de María fueron como una bomba. Lo que ella decía no solo implicaba un error de juventud, sino que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que no podía entender completamente. Había algo mucho más profundo en todo esto, un error que no se podía borrar con el paso del tiempo, y que por alguna razón había quedado oculto a propósito. ¿Qué verdad? Pregunté, con el corazón acelerado, ya sin poder ocultar mi ansiedad. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué está pasando realmente? María se quedó en silencio un momento, como si estuviera luchando con sus pensamientos antes de hablar. Luego, finalmente, soltó la bomba que había estado esperando. La verdad es que no fue solo un error. Fue una relación, una que terminó de manera amarga. Pero lo que nadie sabe, lo que ni siquiera tu padre sabe, es que tú no eres su hijo. Las palabras me golpearon como una ola arrolladora. Tú no eres su hijo. Esas palabras daban vuelta en mi mente, sin poder darles sentido. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía ser posible? Mi mundo de repente se tambaleaba bajo mis pies, y todo lo que pensaba que sabía, todo lo que había dado por cierto, se desmoronaba ante mí. No, no puede ser. Mi padre. Mis palabras se entrecortaban. Mi mente ya no podía procesar lo que estaba escuchando. María asintió con tristeza, como si finalmente me estuviera revelando la verdad que había estado callando durante años. Tu padre no sabe la verdad. No sabe que tú eres hijo de Miguel. Cuando te concebí, fue en un momento de confusión, y aunque intentamos ocultarlo, al final todo salió mal. Decidí no decirle a nadie, ni siquiera a tu madre, porque pensaba que sería lo mejor para todos. No quería que te afectara. No quería que crecieras con esa carga. Mi mente estaba en un caos absoluto. Todo lo que había considerado mi vida, mi historia, ahora parecía ser una mentira. Miguel no era solo una sombra en la que me había reflejado. Era mi verdadero padre. La persona de la que mi madre nunca me habló, la que mi padre desconocía por completo. Toda mi identidad, todo lo que creía saber sobre mi familia, se desmoronaba en este momento. ¿Por qué nunca me dijiste esto antes? Pregunté, con la voz entrecortada. ¿Por qué me ocultaste todo esto? María se acercó un paso más, su rostro lleno de remordimiento. Lo hice porque pensaba que era lo mejor para ti. Pensé que crecerías mejor sin saberlo, sin sufrir por la verdad. Pero sé que ahora te duele aún más, porque no tienes respuestas, porque todo esto te está destrozando. Pero es lo único que puedo decirte. Tú eres hijo de Miguel, y lo que tu padre no sabe es que él no es quien crees que es.
Esas últimas palabras resonaron en mi cabeza, mientras sentía que mi mundo entero se desmoronaba. El padre que había amado, el hombre que había criado, ya no era la figura central en mi vida. Todo lo que sabía sobre él, sobre mi familia, ahora parecía una mentira. Y lo peor era que no sabía si alguna vez podría encontrar paz en medio de este caos. Mi búsqueda de la verdad no había hecho más que abrir nuevas heridas, y las respuestas que había recibido solo traían más preguntas. Actualización 6. Después de esa confesión devastadora de María, todo mi ser estaba en guerra. Cada palabra suya seguía repitiéndose en mi mente como un eco implacable. Tú eres hijo de Miguel. No sabía si gritar, llorar, correr o simplemente desaparecer. Regresé a casa sin rumbo, sin saber cómo debía actuar, ni con quién hablar. ¿Cómo confrontar a un padre que no sabía que no era mi verdadero padre? ¿Cómo seguir adelante sabiendo que toda mi identidad se había construido sobre una mentira? Esa noche no encendí las luces. Me senté en la oscuridad de mi habitación, intentando encontrar algún fragmento de estabilidad entre el caos. Pero no la encontré. Lo único que tenía claro era que necesitaba enfrentar esta nueva verdad. No podía seguir viviendo con esta sombra encima. Y aunque temía herir a las personas que amaba, entendía que el silencio también hacía daño. A la mañana siguiente, con el corazón latiendo como un tambor dentro de mi pecho, decidí hablar con mi padre. Me senté frente a él mientras tomaba su café, como cualquier otro día, pero esta vez no había nada común en mi rostro. Él me miró, notando mi expresión. ¿Estás bien?, preguntó, dejando su taza en la mesa. Necesito hablar contigo, de algo importante. Él asintió con calma, aunque sus ojos mostraban preocupación. Entonces respiré hondo y dije la frase que nunca imaginé pronunciar. Papá, María me dijo que tú no eres mi verdadero padre. El silencio que siguió fue sepulcral. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el zumbido leve del refrigerador y el crujido de su alma al romperse. Su mirada se nubló. Por un momento creí que no había escuchado bien, pero sí, lo había escuchado perfectamente. ¿Qué dijiste?, murmuró, su voz quebrándose. Ella dijo que soy hijo de Miguel, y que tú nunca lo supiste. Se levantó bruscamente, como si el mundo se le viniera encima. Caminó de un lado a otro, se tomó la cabeza con las manos. No decía nada, solo respiraba profundamente, como si intentara evitar que la furia lo consumiera. ¿María te dijo eso?, preguntó al fin. Sí, y sé que tú no lo sabías, pero yo necesitaba saber la verdad, papá. Todo esto me está destruyendo. Se sentó otra vez, pero esta vez más lento, como si el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Me miró con los ojos llenos de dolor y confusión. Yo siempre te consideré mi hijo. Desde el primer momento que te tuve en brazos. Nunca dudé de que fueras mío. Y si tu madre sabía la verdad, nunca me lo dijo. ¿Cómo puedes esperar que reaccione ante esto? ¿Cómo? Se le quebró la voz y se tapó el rostro. Me acerqué a él, sintiéndome el peor ser humano del mundo. No quería herirlo. Lo último que deseaba era romper su corazón. Pero ya no había vuelta atrás. El daño estaba hecho, y la verdad ya estaba afuera. Solo quedaba enfrentarla juntos, o separarnos por completo. Papá, aunque no seas mi padre de sangre, tú eres mi padre. Tú me criaste, me enseñaste a caminar, a defenderme, a ser fuerte. Nada cambiará eso. Pero necesitaba saber. No podía seguir viviendo con la duda. Él me miró, con lágrimas resbalando por su rostro. Nunca lo había visto así, tan vulnerable. Lo que más me duele, dijo con voz apagada, no es saber que no soy tu padre biológico, sino sentir que tal vez todo lo que construimos se puede venir abajo por una verdad que no pedimos. Me acerqué más, lo abracé fuerte. Fue un abrazo largo, doloroso, pero necesario. Nada se cae, papá. Esto nos hace más fuertes, si lo enfrentamos juntos. Durante los días siguientes, la tensión en casa era espesa, pero al menos ahora todo estaba sobre la mesa. Mi padre y yo hablábamos más que nunca, a veces con rabia, a veces con lágrimas, pero hablábamos. María, por su parte, me pidió disculpas una y otra vez. Dijo que nunca quiso hacer daño y que lo ocultó todo para protegerme. Con el tiempo, tomé una decisión. Quería conocer a Miguel. No sabía si estaba vivo, si sabía de mí, si quería saber de mí. Pero necesitaba completar ese vacío, no por rechazar a mi verdadero padre, el que me crió, sino por entender quién era yo por completo. Y así comenzó un nuevo capítulo, uno que no estaba escrito por el pasado, sino por las decisiones que yo haría en el presente.